Con la influencia de los desarrollos de la Escuela de Chicago en 1933, comienzan a registrarse los primeros desarrollos de la Mass Communication Research como resultado de una política intervencionista promovida en el marco del New Deal de el expresidente norteamericano Roosevelt. La radio comienza a tomar protagonismo en la sociedad y las investigaciones apuntan a analizar problemas de la audiencia, problemas vinculados a la gestión política y problemas vinculados a la economía. De acuerdo con Matelar y Matelar, la obra fundacional del aparato conceptual de la Mass Communication Research va a ser la obra de Harold Laswell, Propaganda Techniques in the World War, que lo podríamos traducir algo así como técnicas de propaganda en la guerra mundial, en la que se analiza la experiencia de la Primera Guerra Mundial. En esta obra, Laswell avanza en su definición de medios de difusión como instrumentos indispensables para la gestión gubernamental de las opiniones y que por lo tanto propaganda y democracia van de la mano, va a decir el autor. La impronta instrumental de los medios de comunicación se instala en la propuesta de Laswell cuando el autor expresa que la propaganda se constituye como el único medio de suscitar la adhesión de las masas y fundamentalmente que la misma resulta más económica que la violencia, que la corrupción y que otras técnicas de gobierno. Los medios entonces son considerados en los desarrollos de Laswell como omnipotentes y además como instrumentos de circulación de símbolos eficaces frente a los cuales la audiencia no es más que un blanco amorfo que obedece ciegamente al esquema estímulo-respuesta. Esta afirmación es la que nos acerca al primer modelo que emerge de los desarrollos de la Mass Communication. El primer modelo que vimos al inicio de esta clase consistía en el modelo de estímulo y respuesta, basado en la lógica de la aguja hipodérmica, y el segundo modelo, que nos va a resultar de interés, se denomina modelo Laswell o también es conocido como el paradigma Laswell, y consiste en una fórmula desarrollada por el autor que consiste en una serie de preguntas. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Con esta fórmula, Laswell logra construir un marco conceptual para la sociología funcionalista de los medios de comunicación. Cada una de las partes de esa fórmula recupera las siguientes relaciones. ¿Quién dice qué? Hace referencia al análisis del control. ¿Qué dice? Hace referencia al análisis del contenido. ¿Por qué canal? Hace referencia al análisis de los medios de comunicación o de los soportes. ¿A quién? Va a referir a los análisis de la audiencia. ¿Y con qué efecto? Al análisis de los efectos que tienen esos mensajes en el público o en los destinatarios. De esta fórmula, el punto que tuvo mayor desarrollo fue el del análisis de los efectos. Esto se debió a los intereses corporativos que la financiaban, donde la preocupación central solía estar puesta en la evaluación de la eficacia de los mensajes, es decir, por ejemplo, cómo eran tomados los mensajes en el marco de una campaña gubernamental, por ejemplo, o de una campaña publicitaria destinada a determinados consumidores. Así es que se trabajó en torno a la venta de productos cosméticos, de moda y de un montón de cosas, porque claro, las campañas estaban financiadas por empresas y por ende las empresas querían saber cómo llegar a sus consumidores y cómo producir mensajes que generen el efecto del consumo concretamente o el voto también, como vamos a ver en un texto denominado La campaña ha terminado, que va a estar disponible en el aula. Por ende, estas investigaciones van a estar orientadas fundamentalmente a los intereses de... Para Laswell, el proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la sociedad.
La primera va a ser la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema de valores de una comunidad o de las partes que la componen. El segundo es la puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno. Y el tercero hace referencia a la transmisión de la herencia social. A esas funciones reconocidas por Laswell, los sociólogos Paul Lazarfield y Robert Merton van a añadir una cuarta, que va a consistir en el entretenimiento. Los medios también cumplen esa función. Y hasta aquí entendíamos que la comunicación cumple funciones, pero estos autores lo que hacen es complejizar ese proceso de comunicación, identificando también la posibilidad de que se produzcan disfunciones dentro de ese proceso, así como de la existencia de funciones latentes y de funciones manifiestas. Las funciones van a ser aquellas consecuencias que contribuyen a la adaptación o al ajuste de un sistema dado, es decir, a los efectos esperados dentro del proceso de comunicación. Y las disfunciones van a ser aquellos resultados que se producen de todas formas, aunque no sean deseados ni planificados. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de una campaña que logra el efecto opuesto para lo que fue diseñada concretamente. Los autores hacen referencia, por ejemplo, a la disfunción narcotizadora de los medios de comunicación, que lo que hacen es engendrar cierta apatía política de grandes masas de la población. Es decir, cuando las personas ya ni siquiera confían en el candidato, no creen en las propuestas y de hecho llegan al punto de desinteresarse absolutamente por la política. Existe un vínculo necesario de todas formas entre las funciones y las disfunciones, porque las funciones van a evitar que las disfunciones generen caos en el sistema, lo que produce un movimiento permanente de equilibrio y desequilibrio, de estabilidad y de inestabilidad. Es importante esto, de nuevo, y vamos a insistir bastante con esta idea, porque para la Mass Communication Research, la sociedad tiende al equilibrio y los medios cumplen la función de mantener. El tercer y último modelo comunicacional que vamos a ver en el marco de esta clase emerge en los años 40 y 50, cuando comienza un proceso de cuestionamiento a ese principio mecanicista, laswelliano, del efecto directo que poseen los mensajes en esa masa amorfa que recibe los mensajes acríticamente, y comienza a esgrimirse la teoría de los intermediarios. Repasemos esto que acabo de decir para que quede claro. Hasta acá veníamos viendo que los mensajes eran unidireccionales y que ingresaban en el cerebro del receptor o del consumidor de forma acrítica, y que los receptores o los consumidores eran una masa amorfa, que dentro de esa característica de amorfo, justamente lo que no se puede hacer es como diferenciarlos. La idea de la teoría de las intermediaciones emerge a partir de diferentes estudios que comienzan a identificar la importancia de la existencia de grupos primarios, es decir, que permiten identificar que el flujo de la comunicación se da en dos etapas. Esta teoría se denomina Two-Step Flow o bien teoría de los dos pasos. La misma identifica que en el primer escalón del proceso de comunicación están las personas relativamente bien informadas, por diversos motivos, porque están directamente expuestas a los medios de comunicación, porque tienen acceso a otro tipo de información, porque muchas veces ocupan un determinado rol en el hogar, por ejemplo. Y en el segundo van a estar aquellas personas que frecuentan menos a los medios o que no poseen una determinada jerarquía en un grupo social y que dependen de otras personas para obtener su información. En este modelo de
de comunicación o teoría de los dos pasos, vamos a identificar entonces la existencia de un líder de opinión que juega un rol central dentro de lo que va a pensar un determinado grupo social. Entonces, como para repasar algunas nociones que van a ser centrales en el marco de esta clase son: la primera y la principal es que la sociedad es vista como un sistema y en tanto sistema tiende al equilibrio. Y los tres modelos comunicacional que repasamos: el modelo de estímulo y respuesta basado en la lógica de la aguja hipodérmica, Laswell basado en esa fórmula: quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efectos, y el modelo o la teoría de los dos pasos, donde vamos a introducir aquí un quiebre entre el vínculo unidireccional que existía entre medios de comunicación y la masa amorfa que recepciona esos mensajes de forma acrítica, y vamos a introducir a el líder de opinión como aquel intermediario que procesa previamente cierta información y que por ende va a tener influencia en determinados grupos sociales. Hasta acá llegamos hoy y nos encontramos.